Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 formado por Ian, Fernando, Samantha, Jorge y yo, Rogelio. Y pues este es nuestro proyecto. Conscientes de que la malaria es una enfermedad que genera alto riesgo, durante años se han desarrollado diversos tratamientos para afrontar y detectar diversas enfermedades. El problema aquí es que al entrar en los glóbulos rojos de la persona, de la sangre de la persona, se vuelve complicado determinar si es malaria u otra enfermedad. Es por eso que podemos aprovechar las propiedades eléctricas de los glóbulos infectados y de los glóbulos normales para aplicar la dielectroforesis. Aplicando conceptos de campo eléctrico, es posible simular un campo eléctrico uniforme que separe los glóbulos infectados de los glóbulos sanos, para así detectar si una persona tiene malaria. Bueno, las ecuaciones necesarias que utilizamos para este proyecto fueron la constante Coulomb, la cual es la constante eléctrica del medio, la cual viene de otra constante que es epsilon cero, y este resultado da 9 por 10 a la 9. La fórmula de la fuerza eléctrica, la E, que significa el campo eléctrico, que se saca con la fuerza sobre la carga, y la fuerza es utilizando la constante Coulomb, multiplicándola por el valor absoluto de las dos cargas, multiplicándolas sobre la distancia al cuadrado. Y la fórmula del campo eléctrico es de igual manera la constante Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado. Y la F es la misma que la fuerza eléctrica. También utilizamos el vector de distancia IJ, que eh, se saca restando XP menos X y lo que tengamos, además de la magnitud del vector, eh, lo cual lo vimos ya hace tiempo, y la dirección que es para saber en qué dirección está, es sacando el ángulo, que es tangente inversa de FY sobre FX. Ok, basándonos en el planteamiento físico, podemos asumir ciertas características sobre el sistema. Entonces, de manera general, sabemos cómo interactúan las cargas, por lo que podemos saber que ejercen pues, cierta influencia entre ellas. Eh, Más que nada por las variables físicas que habían mencionado previamente en las ecuaciones. Y entonces, a partir de esas fórmulas, podemos determinar cómo es el campo y la fuerza eléctrica. Entonces, basándonos en lo que se mencionaba sobre la malaria, pues aprovecharíamos más que nada el fenómeno de la dielectroforesis, más que nada porque podemos usar la carga de los glóbulos infectados de forma que aprovechamos eh, la carga que tienen, que sería de signo opuesto a los glóbulos normales, lo que al ponerlos dentro de un campo eléctrico no uniforme, pues básicamente podemos manipularlos para que se atraigan a, a cada, a cada lado de sus cargas opuestas, y que es principalmente lo que ayudaría a diagnosticar si el paciente tiene malaria o no. Y a partir de esto también, pues, lo que se mencionaba del cómo calcular las magnitudes de las cargas y sus posiciones para de esta forma obtener cuál es el campo y cómo es la fuerza en ciertos puntos, que sería en cómo es la dirección de los glóbulos hacia cierto signo. Sí. Mm. Bueno, como planteamiento computacional tenemos que pues todas esas características físicas y cálculos de las magnitudes del campo y de la fuerza para cada punto y glóbulo se harían con MATLAB, y para ello pues es necesario pedir los datos, que serían el número y magnitud de las cargas, la posición de referencia en X sobre la cual se van a sacar todos los demás posiciones de las demás cargas, la distancia entre las cargas positivas y las distancias entre las cargas negativas, que representarían qué tan largo va a ser la línea de las cargas, como se ve ahí en el ejemplo, y la distancia entre las dos líneas. Y bueno, teniendo estos datos, obtienen las posiciones de las cargas con ciclos for que le van añadiendo la diferencia determinada con los datos. Y aparte con otros dos ciclos for que las situaciones van del rango de en X y en Y que determinamos en base a la distancia ingresada, para que en todos esos puntos se calculen las magnitudes de los vectores de los componentes de campo, del campo eléctrico. Y bueno, con todo eso se normaliza para nada más tener la línea de la flecha con magnitud uno, y luego eso se grafica con la función de Quiver. Y bueno, ya después de eso se grafican los marcadores, o sea, los puntos rojos y azules
para las cargas positivas y negativas con otros ciclos for. Y para graficar los glóbulos moviéndose, se utiliza un ciclo for, bueno, dos ciclos for dentro de un ciclo while, que saca las magnitudes de los componentes de fuerza normalizados, sacando primero el campo y luego multiplicando con una carga arbitraria. Y se divide entre otra más arbitraria, que definimos como uno para no complicarnos, para sacar la aceleración y aplicar el método Euler dos veces, obteniendo primero la velocidad y luego con esa velocidad obteniendo la posición. Bueno, ahí se ve en el ejemplo como ahí están los datos ingresados y el resultado. Luego sigue el programa de MATLAB, que como está explicando mi compañero Gonzalo, mencionaba, lo que hace es una representación gráfica de cómo es que se usan los campos eléctricos para separar los glóbulos y también realizamos una interfaz para que se viera mejor. Y a continuación será un video de cómo funciona el programa. Como decía mi compañero, se llenan los datos que habíamos establecido y se genera la gráfica junto con una animación. Y bueno, ahí se simula una pared en la que chocan, que está enfrente de las líneas de carga. Bueno, aquí hay otro ejemplo, todo sin el interfaz, que es básicamente lo mismo. Y bueno, Bueno, entonces aquí están nuestras reacciones individuales. Por mi parte, pues a mí me parece interesante ver, digamos, se puede decir a un nivel celular, más que nada por cómo la malaria infecta a los glóbulos, cómo, cómo te afectan y cómo bajo estos sentidos, pues afecta las propiedades que tienen, ¿no? Y bajo los principios teóricos que vimos, pues estas propiedades nuevas pueden ser aprovechadas y se pueden manipular bajo estos conceptos y así podemos ver cómo son los comportamientos e interacciones que tienen, en este caso entre el campo eléctrico y las cargas, y cómo se pueden separar los glóbulos que están infectados de los otros. Y pienso que también refleja, pues, tal vez a un nivel un poco más amplio de cómo a veces este manejo de conceptos teóricos realmente sí tienen aplicación en ciertos campos y que son de beneficio para el bienestar y desarrollo. Durante el desarrollo de este proyecto se presentaron varios retos, tanto de investigación y aplicación de lo que vimos dentro de clase, ya que estamos viendo física y se tiene que buscar cómo aplicar física dentro de la programación. Y aunque hubieron algunas dificultades, tanto creativas como técnicas dentro de la elaboración, personalmente pienso que el resultado final cumple con los criterios de evaluación y que el juego funciona bien y cumple con la rúbrica. Durante la realización de este entregable, pude llegar a ver cómo es que la tecnología y la física pueden llegar a involucrarse en situaciones de la vida real. Me sorprende el hecho que a base de conceptos de física podemos relacionar ciertas propiedades de la enfermedad. La ley de Coulomb fue el principal concepto que utilizamos para resolver este reto, ya que utilizamos cargas y campos eléctricos para poder interactuar con con las características de la enfermedad que nos dieron. Bueno, este proyecto personalmente me ayudó a reflexionar sobre muchas cosas, ya que el tema me pareció muy interesante y me ayudó a confirmar que de verdad me guste ingeniería y la carrera que estoy estudiando. Además de que durante el proceso me di cuenta de muchas cosas sobre mí, sobre habilidades y sobre todo lo que me gusta sobre este tema. Tal vez me hubiera gustado ver un poco más de circuitos, pero está muy bien y yo creo que vimos cosas muy interesantes. Además de que me ayudó a trabajar en equipo
y fue muy bueno todo el ambiente. No, para la realización de esta sesión problema, tuve que aprender sobre las fórmulas físicas que relacionan las cargas y la posición con el campo y las fuerzas que actúan sobre ellas. Tuve que entender más o menos cómo se relacionan entre sí, cómo al ejercer influencia de cargas sobre otras pueden causar movimiento y aceleración a través de la fuerza. Y bueno, tuve que entender cómo se plasmaría todo esto en MATLAB, utilizando ciclos for o while y matrices con las que guardar y manipular los datos para cada uno de los puntos a graficar, y cada uno de los glóbulos y cada una de las cargas, lo cual se me hizo interesante. También en general me parecieron interesantes los conceptos de la materia y bueno, su aplicación real planteada. La situación problema también se me hace bastante útil. Y bueno, sí, eso sería todo. Esta es la foto del equipo. Estos somos nosotros y bueno, muchas gracias por su atención.